las personas más que se han interesado. Vamos a iniciar este evento, se inicia por las casuística temática y también por para las comunidades. Les habla Carlos Sanabria, investigadora de ambiente social de Colombia. A mi lado derecho tenemos a Ezra Costa, director del Cultivo del Clima. Al lado siguiente está Andrés Naure, director de PAN, acá de Argentina. Y por último, Santiago también, abogado de los sistemas de ahí. Tanto de sus actores, digamos, tal vez de pronto de algunas dificultades que se han tratado en estos libros de algunos casos de América Latina, ya sea en Chile o de pronto en Argentina. Hola, gracias por la presentación. Tenía preparado una presentación, la verdad que me gusta más el formato de video, así que te agradezco. La idea era hacer un recuento de cómo llegamos al Acuerdo de Escazú, porque en realidad es la materialización en un acuerdo vinculante del principio 10 de la Declaración de Río 92, y desde entonces ya vincula los derechos de acceso con una buena gobernanza ambiental y con una parte fundamental de la relación entre el derecho al ambiente sano y los derechos humanos en general. Entonces, el Acuerdo de Escazú es un avance en ese sentido, en la materialización de una obligación vinculante. Toda la información la tiene en realidad el que está produciendo el daño, que es normalmente una empresa. Ni siquiera el Estado tiene esa información, por lo menos en el caso chileno, sino que la tiene solamente la empresa, que sabe mucho más y mucho mejor respecto de los elementos ambientales que altera que el Estado sobre los elementos ambientales que existen. Esa complejidad, claro, nos hubiera por supuesto encantado que quedara en realidad que la carga de la prueba la iban a tener los demandados, pero fue parte de la negociación, que quedara con la carga dinámica o la posibilidad de carga dinámica, pero es algo que hemos venido presionando porque se incorpore efectivamente en nuestra legislación. Todavía no lo ha hecho. En materia climática, particularmente, esa carga de la dinámica de la prueba o cualquier medida que tienda a la incorporación de esta lógica en los procesos judiciales, sobre todo de daño ambiental, va a servir muchísimo para que se puedan producir esos procesos. Y eso es finalmente. O sea, la entidad de esa barrera de acceso es tan grande que muchos juicios no se producen porque las personas están seguras que el daño proviene de una empresa en X. Los abogados pueden estar relativamente seguros de eso también, pero si no se tienen las pruebas, si no hay cómo conseguirlas, entonces es imposible comenzar el litigio. Esperamos, ¿no?, que la implementación de Escazú ayude en ese sentido y más que para ganar juicios, esto es raro, ¿no?, pero tener mejores herramientas para un litigio no solamente sirve para eventualmente ganar el litigio, sino que sirve para que el litigio no se produzca. Porque o funciona como desincentivo al que va a producir el daño cuando sabe que eventualmente podría tener un juicio donde va a perder. En ese juego es el que estamos. Entonces, a mí me importa relevarlo porque el punto de Escazú no es producir más litigios, sino que es evitar conflictos. Y es lo que voy a hacer. Gracias, aquí resalto entonces como el reconocimiento de algunos casos de derechos procedimentales y pues también sustanciales. Y digamos, Andrés o de pronto Santiago, si nos pueden dar algún ejemplo de un sistema de monitoreo. Por ejemplo, en Colombia tenemos el sistema de monitoreo de calidad del aire y digamos, es mucho más fuerte en Bogotá, está emitiendo información en tiempo real, y creo que estas son herramientas que al ciudadano le pueden, digamos, servir para saber si está respirando aire limpio o no, y también, digamos, en unas alertas, ¿no? Entonces, dependiendo de si está verde, si está rojo, uno puede saber tomar medidas. Entonces, si está en verde, pues está mediano. Entonces, lo que nos dice el gobierno es: no salga a correr, utiliza esas tapabocas, algunas medidas que nos pueden, digamos, como minimizar estos impactos de la calidad del aire. Entonces, hay unas preguntas y podemos ir relacionando el protocolo como
observando información y también sí hablar de la carga dinámica de la prueba. Por un lado, lo que vos estás comentando es la prueba de cómo el ambiente contaminado, cómo nos daña a las personas, en todo caso, o la prueba de que el ambiente está contaminado. Hay otra cuestión respecto de la carga de la prueba que creo que es lo más complejo en términos de litigio climático, que es la prueba de la relación causal de esa contaminación, es decir, la prueba de qué es lo que está contaminando. Y ahí es donde me parece que tiene mayor peso esta inversión o esta carga dinámica. Con la prueba de que el ambiente está contaminado, podemos exigir al Estado que tome determinadas medidas. Con la prueba de la causa de la contaminación, podemos atacar a más actores y no solo tomar medidas para alivianar esa contaminación, sino frenar sus causas, frenar las fuentes de contaminación. Andrés mencionaba el caso del riachuelo y ese es uno de los principales problemas. En Argentina no tenemos tanto conflicto en torno a algunas cuestiones procesales, porque ya están reconocidas, porque tenemos una Corte Suprema bastante pretoriana en este sentido de crear institutos o formas de resolver algunos obstáculos, pero en otros lugares del continente no es así, lo vimos con el caso de México y la legitimación activa. Y entonces, en este caso de Riachuelo, la Corte reconoce que el ambiente está dañado y que el Estado tiene que hacer algo para recomponer ese ambiente dañado. Lo mismo podría pasar con el cambio climático. Con la inversión de la carga de la prueba se reconoce que hay un problema climático, que hay una crisis climática y que va a tener consecuencias sobre todas nuestras vidas, pero no se está atacando las causas que en nuestro continente vienen siendo principalmente la explotación de combustibles fósiles. Y creo que ahí la inversión o esta carga dinámica puede ser bastante fuerte, o el Acuerdo de Escazú viene a remover uno de esos obstáculos, o puede venir a remover. Todo es condicional, lamentablemente todo es condicional, sabemos cómo funcionan nuestros poderes judiciales, no son la panacea, y bueno, todo requiere mucho trabajo de nuestra parte, al punto que, retomando algo que decía Ezio, y que creo que también tiene un poco que ver con esto de la prueba de las salvaciones o las soluciones climáticas, que ahora somos una zona de sacrificio para resolver el problema climático del mundo, cuando nadie probó que estas cuestiones sean soluciones verdaderas a la cuestión climática. Entonces, a nosotros nos exigen probar al mínimo detalle las causas de la contaminación, los efectos de la contaminación, pero vienen las inversiones a decir, no, bueno, nosotros tenemos que hacer esto para poder hacer una transición energética, y nadie lo cuestiona, cuando hay un montón de estudios que sí dicen que eso está mal y que esos efectos no van a ser así. Entonces, perdón, creo que ahí hay, el cambio climático es un arma de doble filo y tenemos que estar muy despiertos a la hora de utilizar todas estas herramientas y de desarrollarlas. ¿Cómo estamos? ¿Micrófono sí o micrófono no? ¿Micrófono sí? Bueno, este. A ver. Uno de los temas que nos van a quedar por hacer, el Acuerdo de Escazú es como, imaginalo como si fuera una constitución. Te da los grandes lineamientos, te da los derechos, en algunas cosas se mete un poquito adentro, ¿no? Bastante profundo. Yo creo que, para mí, porque no se dieron cuenta, por ejemplo, en este articulado, el artículo 8 de acceso a la justicia, permite nombrar la carga probatoria dinámica y la inversión de la carga a la prueba, dos cosas que son bastante profundas en términos de lo que hacemos como abogados, pero nos da un marco para trabajar. Entonces ahora van a venir los planes de implementación de los países, es decir, cómo van a completar eso los países. Entonces yo creo que acá no tiene que ser, cuando miremos qué está haciendo cada uno de los países, no podemos mirar una cuestión de carácter cuantitativo. Tribunales ambientales, check, sí, están hechos.
Inversión a carga de la prueba, sí. No sé, acceso a la información, sí. Registro de emisiones contra ambiente, sí. La pregunta es qué hace cada cosa. ¿Cómo se vincula con la mejora de la protección de los derechos? Porque si no, esta mañana lo mencionaba, los países van y dicen cualquier cosa y estamos en presencia de una orquesta desafinada. Cada uno toca para el lado que se le ocurre. Y hay que tocar para el lado de la protección de los derechos. Es decir, lo que hacemos tiene que ser necesariamente para mejorar la calidad de vida y la protección de los derechos de cada una de las personas. Fundamentalmente, primero los sectores en situación de vulnerabilidad, las comunidades, los defensores, esos están primeros que primero, y después el resto. Pero no podemos admitir cualquier cosa que nos digan los países. Entonces, por eso yo siempre planteo que todos los que estamos trabajando con esta herramienta que es el Acuerdo de Escazú, tenemos que empezar a leer y tenemos que empezar a desagregar cada cosa que dice el acuerdo para ver qué podemos plantear. Porque si no, hablamos en términos generales y tenemos que discutir en situación de igualdad. Por eso me parece que este es un elemento inicial e importante. Y, digamos, de vuelta, no cualquier medida satisface el Acuerdo de Escazú, solo las medidas que protegen a las personas y al ambiente. Muchas gracias, Andrés. Entonces, ya, como en estos últimos minuticos, quisiera darles un minuto a cada uno para hablar de algo que ustedes quieran destacar, ya sea para, digamos, ya sea en sus países a nivel nacional, ya sea el derecho a la información, a la participación, a la justicia, para no hablar solamente de estos retos, ¿no? Sino hablar de algo que esté funcionando en nuestro país y que pueda implementarse o que pueda, digamos, servir de referencia para otros países de América Latina. Algo que esté funcionando. Bueno, igual voy a usar este también porque no se me escucha así. Perdón. Hay otra cuestión que no mencionamos aún, que se trató bastante en el panel anterior, me parece, que se vincula mucho con el litigio climático o con el acceso a la justicia en general en términos ambientales, que es la protección para defensores, que también lo trae el Acuerdo de Escazú. Es riesgoso en muchos países litigar cuestiones ambientales, es riesgoso para las partes actoras y es riesgoso para los y las profesionales que llevan adelante los litigios. El Acuerdo de Escazú trae el reconocimiento de ese riesgo a partir del artículo 9 de protección a las personas defensoras del ambiente y creemos que es necesario que los países avancen muy fuertemente en ese sentido y que empiecen a tomar medidas concretas para lograr esa protección, tanto insisto, tanto de las personas afectadas como de quienes llevan adelante los litigios. Esto sería aprobar y aplicar leyes que protejan a estas personas, que se reconozca públicamente el aporte que hacen a la sociedad quienes están defendiendo el ambiente. Creo que eso es algo muy importante. Acá en Argentina, particularmente en Mendoza, hace 2 semanas, una legislatura provincial emitió una declaración diciendo que el pueblo mapuche no es originario de Argentina. ¿Por qué? Porque viven en un territorio que lo quieren utilizar para hacer minería a cielo abierto. Y porque están en una zona en la que se está desarrollando fracking también. Y es a partir de poner en riesgo esos negocios que salen a decir el pueblo mapuche no es originario de Argentina. Y no se queda ahí, eso provoca un montón de actos de discriminación. Las personas que están haciendo o que son parte de estas comunidades tienen hijos que van a la escuela, que tienen sus problemas también en las escuelas a partir de todo este ataque mediático y político que están recibiendo. Entonces, creemos que es importante avanzar positivamente en la protección a las personas defensoras para poder utilizar todo esto que estábamos hablando recién. Es muy lindo tener tribunales, es muy lindo tener, como decía Andrés, tenemos una lista de cosas objetivas que vamos tachando de sí, tenemos, pero después nadie las va a utilizar o quienes las utilizan corren riesgo de vida. No es efectivo y es en ese sentido que creo que se tiene que profundizar también. Si me preguntan qué funciona en Argentina, no le recomendaría que lo contraten a Leonel Scaloni como técnico de sus selecciones porque ya está en Argentina y es lo que está funcionando. Así que diría que eso estamos de acuerdo. Dicho esto, me parece que más que lo que está funcionando en el país, diría, y lo digo siempre,
tomemos Escazú como una muy buena herramienta para defender nuestros derechos. No nos frustremos a la primera audiencia pública que no nos den pelota, al primer juez que nos rechace nuestra acción de amparo, al primero que no nos conteste los pedidos de informe. Vamos otra vez a utilizar Escazú y volver, porque el proceso se construye andando. No creo que ninguna lucha climática, ambiental, indígena tenga menos de un recorrido de 10, 15 o 20 años. Es así, es la realidad. El que no esté dispuesto a correrla, bueno, o que apoye a los que la corren, o que trabaje en otro lugar que tenga más éxito inmediato. No dejemos de lado el acuerdo de Escazú porque no nos va bien en algo. Sepamos que es una buena herramienta y que nos va a servir para el futuro. Aplauso, etcétera. Sí. No sé. Oye, increíble la posverdad de que los mapuches no son. Bueno. ¿La verdad? ¿Ah? La verdad oficial dice, claro. Sí, bueno, en fin. No, yo quiero destacar un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló en contra de Chile hace poco, como algo que funciona, pero bueno. La Corte Interamericana falló en un caso que es Barahona versus Chile, sobre la necesidad de proteger a los defensores ambientales en sus declaraciones. En este caso es un caso en el cual una persona en Chile emitió declaraciones en contra de alguien que estaba, de un político, por su implicancia, la manera en que se implicaba en la explotación del alerce, que es un árbol protegido en Chile. Y se le querellaron contra esta persona por injurias y le ganaron por injurias y lo condenaron por injurias. Y esta persona, Barahona, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que después de, por supuesto, muchísimos años, pero lo hizo, dijo, mire, los defensores ambientales, como él, cuando están ejerciendo este tipo de funciones que son para el bien común, deben tener un estatuto especial que los proteja para no sufrir acoso legal, en este caso, con querellas por injuria. Es un caso extremadamente importante por el momento, en Chile al menos, pero yo lo veo también para el resto de América Latina como un caso importante por el momento. Está aumentando la presión sobre los y las defensoras ambientales en todo el continente. En algunos casos es una presión que se traduce en homicidios, pero junto con los homicidios también hay un montón de presión legal, de estas demandas que los gringos le llaman las slap suits, estas como demandas de vuelta por cualquier cosa, que están diseñadas por los abogados de las empresas para hacerle perder el tiempo y provocarle temor a los defensores y los defensores ambientales. Por lo tanto, la legislación debiera tomar en cuenta la existencia de este tipo de demandas y de alguna manera bloquearlas, ¿no? O disminuir sus posibilidades de éxito. Precisamente este caso, Barahona versus Chile, que más allá que nos obliga a nosotros, es útil como jurisprudencia para todo el resto del continente, nos va a ayudar a modificar ciertas normativas y ayuda también en el sentido de que la Corte Interamericana reconozca esta labor que tienen los y las defensoras de derechos humanos en materia ambiental. Listo, gracias Cecilio, gracias Andrés y Santiago. Creo que, bueno, con estas palabras cerramos. Yo destacaría más que todo ese reconocimiento y vínculo que trae el acuerdo de Escazú entre derechos procedimentales y también sustanciales, un tratado de derechos humanos. Y nada, pues hacer un llamado que hemos estado, digamos, como haciendo desde esta llamada, y es a la sociedad civil, a la ciudadanía, a estar pendientes de esta conferencia de las partes, donde va a salir pues el borrador al plan, el borrador de índice al plan de defensores, de protección de defensores, que también será una herramienta pues para hacer, digamos, realidad la protección de defensores y defensores. Entonces, con eso cerraríamos y pues agradecerles a todos por quedarse hasta el final.